Buenos días con todos. El día de hoy, un día más, voy a compartir mi devocional, pero primero voy a empezar con una breve oración. Señor Jesús, gracias Padre amado por un día más de vida, Señor. Gracias porque día a día, Señor, me muestras tu gracia y podemos ver, Señor, tu fidelidad, tu misericordia en cada cosa que vemos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque eres tú quien nos sustenta, eres tú, Señor, quien nos da las fuerzas para poder seguir cada día, Señor, nos da sabiduría. Gracias, Señor Jesús, porque día a día también estás trabajando en la vida de las personas que me rodean, de mis familiares, Señor, en mi vida. Y siempre, Señor, estás moldeando nuestro carácter, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estás haciendo tu obra, Señor, en cada una de sus vidas, así también como de los jóvenes, Señor. Eres tú quien les habla, eres tú, Señor Jesús, quien para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque provees, Señor, en nuestras casas y nada nos falta, porque, Señor, todos los días eres tú quien nos protege de toda enfermedad o problemas o todo lo que quiera atacar nuestra fe hacia ti, Señor. Eres tú quien nos da las fuerzas para poder vencer. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy también seas tú quien dirija mi día, que me dé sabiduría. Y encomiendo, Señor, todo en tus manos, para que seas tú quien tenga el control de todas las cosas en absoluto, Señor. Que no seamos nosotros, sino que seas tú quien nos dirija, quien nos dé sabiduría. Señor Jesús, discernimiento. Gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya. El día de hoy voy a compartir el libro 1 de Corintios capítulo 5, pero los versos que se encuentran de 9 en adelante, que dicen: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o el tal, ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios os juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y ahí Pablo le está hablando al pueblo de Corintio, a esa iglesia que había, que él ya antes les había escrito una carta en donde les decía que no se junten con los fornicarios, pero eso había sido malinterpretado por muchos de ellos y pensaban que eso hacía referencia a las personas que estaban en el mundo, que no conocían a Dios, porque como si recordamos, Corintio era una ciudad de inmoralidad, donde había mucha inmoralidad en el aspecto sexual, en la idolatría, ¿no? Y era así, era una ciudad que, que tenía mucho pecado con respecto a eso. Habla acerca de incluso en los primeros versos, cómo tenían los hijos con sus madrastras y así, ¿no? Entre familiares. Y estaba tan perverso que los cristianos de esa época solamente observaban y no hacían nada, ¿no? Solamente, y al no hacer nada es como que aprobaban eso. Y Dios les habla a través de Pablo en su carta de que no se junten con los fornicarios, pero él aclara de que no eran los fornicarios del mundo. ¿Por qué? Porque en el verso 13 dice de que a ellos, a los que están fuera, Dios los va a juzgar, sino que él se refería de que en la iglesia también habían personas que se decían llamar hermanos, pero sin embargo tenían una vida pecaminosa y que hacían quedar mal en nombre de Dios y que con tales ni siquiera aún comáis, decía. Entonces ahí vemos de que muchas veces hay muchos cristianos, ¿no? que dicen que son hermanos, pueden congregarse, pero su vida, su testimonio no dice que lo que ellos supuestamente hacen y no han nacido de nuevo, ¿no? Son fornicarios, idólatras, incluso en los jóvenes quizá a veces hay personas que se congregan y sin embargo dicen, no, pero está bien, yo voy, pero está bien escuchar música mundana, eso no tiene nada de malo. O por ejemplo cuando hay las fiestas a Señor de Lourdes, a las vírgenes, dicen, no, pero yo soy cristiana, pero yo no participo de eso, yo solamente voy
para ver los juegos o para comprar, a veces venden y así como que tratan de justificar y como que encubrir su pecado, pero sin embargo están siendo partícipes de idolatría. Y así en otros aspectos también hay muchas cosas que hay hermanos también que dicen que son cristianos, pero interpretan la palabra a su manera y hacen solamente lo que les conviene. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero eso no quiere decir de que nosotros vamos a alejarnos de ellos, porque es muy distinto, como estaba viendo por ahí, que decía, nosotros como iglesia estamos viviendo en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionar con personas del trabajo, de tu barrio, de donde vives, de tu universidad, de tu colegio, y todas las personas no van a ser cristianos, siempre hay personas de todo tipo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a aislar o apartarnos de ellos, no te puedo ni ver, no te puedo hablar porque tú estás en el mundo. No, sino que simplemente no tenemos claro que no aprobamos su pecado, pero tampoco nos vamos a apartar. Lo que no debemos de hacer es hacer lo que ellos hacen. Si nosotros cometemos ese pecado, entonces ahí es donde Pablo les estaba exhortando, les decía de que no comáis con ellos porque si no el nombre de Jesús va a estar manchado. De ahí es donde vienen los comentarios donde dicen no, pero si este es hermano y va a tal lugar, o este es hermano y bebe, toma alcohol, o este es hermano y va a las fiestas, o habla malas palabras, o miente. Entonces ahí es donde no nos damos cuenta, pero dejamos que el pecado entre, que el mundo entre a la iglesia, y entonces se manifiesta por nuestras obras. Y ahí es donde muchas veces se mancha el nombre de Jesús. No tanto nosotros, sino el nombre de Jesús. Las personas que no van a criticar a las personas, a nosotros, sino van a criticar, no, pero Jesús, ¿cómo va a permitir eso? Y entonces, ¿no? Ahí es, nosotros como líderes debemos de dar un buen ejemplo y sobre todo dar un buen testimonio con respecto a lo que a Dios le agrada. Y hay un texto en Romanos 6, que dice, Pablo también escribió y decía, muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Decía que si bien la gracia de Dios es abundante, en el pecado, ahí cuando hay harto pecado, ahí abunda la gracia, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar pecando para que Dios pueda manifestarse en nosotros, porque nosotros una vez que hemos muerto el pecado, que empezamos una nueva vida con Cristo, ya nosotros hemos muerto el pecado y ahora estamos viviendo solamente para Jesús. Entonces no tiene por qué haber obras así de pecado en nuestra vida, porque si es que las hay, es que todavía estamos ahí en el mundo o estamos permitiendo que el mundo entre a nuestros corazones. Y ahí es donde tenemos que ser bien sabios para poder discernir qué es lo que estamos aprobando en nuestras vidas y qué cosas no. Y eso es lo que yo quería compartir. Esto sería todo. Que tengan un buen día.